Bienvenidos al Origen, este es su espacio deportivo. Conduce Víctor Herrera, edita Ángel Ramírez. Ya empezaron los Juegos Paralímpicos y conoceremos la historia, exponentes, deportes. Los invito a este recorrido por el extraordinario mundo paralímpico. Todo comenzó con la guerra. ¿Qué sucedió con aquellos soldados que quedaron heridos o con alguna discapacidad después de los combates? Los convirtieron en deportistas. Ese es el origen del deporte adaptado. Y aquí quiero hacer una diferencia entre deporte adaptado y deporte paralímpico. El deporte adaptado, como su nombre lo dice, se adapta ya sea una persona sorda, ciega o con cualquier otro tipo de discapacidad. El deporte paralímpico es el que está regulado por el Comité Paralímpico Internacional. Finales de la Segunda Guerra Mundial. Regresan los soldados británicos a Inglaterra y allí Ludwig Goodman, neurólogo británico, en el hospital de Stoke Mandeville, Inglaterra, hace algo muy interesante. A todos los soldados que regresaron heridos o discapacitados de la Segunda Guerra, aprovecha las capacidades atléticas y físicas de los soldados para rehabilitarlos por medio del deporte, es decir, el deporte como una terapia. Y esto dio tan buenos resultados que años después se hicieron los Juegos de Stoke Mandeville. Entonces podemos considerar a Ludwig Goodman como el pionero y fundador de los Juegos Paralímpicos. Y es en Roma, 1960, cuando se dan los primeros Juegos Paralímpicos Internacionales. Con 400 atletas de 125 países, deportes como el atletismo, baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, esgrima, natación, dardos, y este fue el origen. Una de las dificultades a las que se enfrentaron los Juegos Paralímpicos fue que en la misma ciudad donde se hacían los Olímpicos no lo era. En 1968, la primera oportunidad que México tenía para albergar los Juegos Paralímpicos no se pudieron llevar a cabo por fallas en la organización y terminaron los Juegos Paralímpicos en Israel, en Tel Aviv. Y esto también sucedió en Múnich 1972, que no fueron ahí los Juegos Paralímpicos, sino en Heidelberg. En 1976 no fueron en Montreal, fueron en Toronto. En Los Ángeles 1984, ahí fueron los Olímpicos, pero los Paralímpicos fueron en Nueva York. Hasta 1988, que en Seúl sí se respetó esto. Y en 1989 se funda el Comité Paralímpico Internacional. O sea, se institucionaliza el deporte paralímpico como justamente algo olímpico. Para que los Juegos Paralímpicos también tuvieran gran relevancia, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional fusionan una gran idea. Hasta Tokio 2020, los Juegos Paralímpicos y los Olímpicos se hacen en una misma ciudad. Y un año después, en Barcelona 1992, tal fue la importancia de esto que Antonio Rebollo, el portero de la selección paralímpica española, fue quien encendió la llama olímpica en España. Los 6 deportes paralímpicos más importantes son atletismo, baloncesto, tenis de mesa, tiro con arco, tenis, natación. Y en la natación tengo que hacer un alto, porque este es el único deporte que combina las condiciones de perder un miembro, lesiones medulares, parálisis cerebral y más discapacidades. Es decir, la natación tiene distintas categorías. No pueden competir una persona con parálisis cerebral a una persona que perdió un miembro. Es decir, hay 10 categorías, de la S1 a la S13. De la S1 a la S10 compiten las personas que tienen diferentes discapacidades. De la S11 a la S13 son las personas que presentan ceguera. La S1 es la que presenta la discapacidad más severa. Por ejemplo, cuando los nadadores tienen problemas de coordinación en las 4 extremidades, no tienen movilidad en el tronco, hombros, manos y piernas. La S3 sí pueden hacer brazadas coordinadas, pero no usan sus piernas y tronco. Por otra parte, en la S5, los nadadores que usan todos los brazos, pero la movilidad en piernas y tronco es menor. En la S10, los nadadores tienen una debilidad en una de las piernas o falta de movilidad en la cadera. En la S11 son ciegos totales y necesitan de alguien que les dé golpes en el muro para saber cuándo detenerse. En la S13, que es la última, son nadadores que pueden ver más, pero estos están legalmente diagnosticados con deficiencias visuales. ¿Quiénes han sido los mejores atletas paralímpicos de la historia? Les voy a dar 2. Trisha Soren,
nadadora estadounidense que ganó más de 50 medallas de oro en toda su carrera. Ella era ciega. Y el hombre más rápido paralímpico, Adebola Adeoye, atleta nigeriano. Hay que ver los Juegos Paralímpicos desde los Juegos Paralímpicos. No pretendamos compararlos con los otros juegos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a un nadador, hay que verlo desde su prueba, desde él, y no pensar en Michael Phelps o cómo lo haría Phelps, porque en ese momento pierde mucho de su belleza, de su preparación, de su competencia. Hay que mantener esa esencia intacta del nadador. También en el atletismo, por ejemplo, no pensemos en Usain Bolt, disfrutemos a ese competidor que con su discapacidad está haciendo lo que está haciendo. Otro tema que sabemos es que los Juegos Paralímpicos no tienen la difusión que tienen los Olímpicos, ni los patrocinios, pero esta es una prueba de que no solamente superan un montón de cosas en su vida, sino también han logrado posicionarse en la opinión mediática. Hay plataformas de internet, algunos canales de televisión lo transmitirán, pero hay que buscar a estos atletas porque son verdaderos atletas. E insisto, verlos desde su área, desde su prueba, desde su esencia. Este fue el Origen Deportivo. Disfruten muchísimo los Juegos Paralímpicos, comenten e interactúen en nuestras redes sociales. Hasta luego. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer.